7 de octubre, 2023. Hamás lanza el peor ataque que Israel ha enfrentado jamás, resultando en la muerte de más de 1.200 ciudadanos israelíes y lesionando a cientos más. Es el tercer ataque terrorista más mortal de la historia del mundo, solo superado por el 11 de septiembre y el ataque de Tikrit en Irak en 2014. Este no fue un ataque aleatorio de Hamás, fue un evento cuidadosamente coordinado y orquestado, con casi cada detalle planeado hasta el último minuto. Y vamos a darte un desglose minuto a minuto de cómo se desarrolló el ataque y el caos que causó en Israel, para que puedas ver exactamente cómo sucedió el ataque. Un ataque con casi 3 años de preparación. El 19 de diciembre del 2020, Ismail Haniyeh, líder de Hamás, anunció el comienzo de Pilar Fuerte, la primera de una serie de 4 ejercicios de combate. Los ejercicios buscaban enviar un mensaje contundente y mostrar unidad entre las facciones armadas de Gaza. Hamás formó una coalición con otros 10 grupos militantes palestinos para participar en actividades tipo juego de guerra. Incluyeron a la Yihad Islámica Palestina, o PIJ, junto con las brigadas Al-Nasr Salah al-Din y Mujahideen. Estos grupos abarcaron desde islamistas radicales hasta relativamente seculares, según la BBC, pero todos tenían algo en común: el deseo y la disposición de usar la fuerza letal contra Israel. Los ejercicios de Pilar de Hamás fueron la base para un gran ataque. Crearon sitios de entrenamiento en Gaza, algunos lo suficientemente extensos para simular asentamientos israelíes, permitiendo a sus combatientes practicar la toma de edificios y rehenes. Hamás publicó imágenes de los ejercicios, mostrando a comandantes enmascarados en un búnker antes de una ráfaga de fuego de cohetes. Posteriormente, se ve a combatientes armados irrumpiendo en un tanque con bandera israelí, capturando al tripulante como prisionero. Tácticas que destacarían cuando Hamás atacó en 2023. Hamás entrenaba abiertamente, sin ocultar sus intenciones. 10 de septiembre 2023. Menos de un mes antes del ataque a Israel, Hamás, confiado en el entrenamiento de sus combatientes, creó una estructura de comando oficial para unificar sus grupos extremistas, ahora gobernados por un comité conjunto. Ese comité comenzó a publicar imágenes en su canal oficial de Telegram, mostrando hombres en uniformes vigilando las instalaciones militares israelíes construidas a lo largo de la frontera de Gaza. El mundo no lo sabía en ese momento, pero esos videos eran más pistas de que Hamás estaba planeando formas de eludir o sobrepasar esas instalaciones militares. 12 de septiembre 2023. Hamás publicó videos del cuarto y último ejercicio militar de Pilar Fuerte. Esta vez, aparecieron imágenes de los combatientes de Hamás conduciendo camionetas Toyota, muchas de las cuales serían vistas más tarde en el sur de Israel antes del ataque del 7 de octubre. Se mostraron más imágenes de combatientes atacando edificios y disparando dentro. Hamás también mostró videos de entrenamiento de asalto a la playa con botes y buzos submarinos. Hamás usaría una nueva táctica menos de un mes después. Para entonces, Hamás había reunido un ejército de 30.000 combatientes en la franja de Gaza. Ha establecido vínculos con 10 grupos de milicias, de los cuales podría reclutar miles de luchadores más de ser necesario. Hamás estaba listo, y lo que sigue es un desglose minuto a minuto del ataque terrorista más devastador que jamás haya ocurrido en suelo israelí. 7 de octubre 2023, 6:29 am. Las sirenas de ataque aéreo sonaron temprano en la mañana, mientras Hamás lanzaba una gran cantidad de cohetes desde Gaza. Aunque las sirenas se escucharon tan lejos como en Beersheba y Tel Aviv, Hamás afirmó después que disparó 5.000 cohetes en este ataque inicial. Pero la Fuerza de Defensa Israelí, dice que el número probablemente fue más cercano a 2.500. Las brigadas Al-Qassam de Hamás comenzaron a desarrollar cohetes en 2001. Al principio se burlaron de su corto alcance de 2.89 kilómetros, pero para el 7 de octubre, 2023, estos cohetes habían evolucionado significativamente. El mejorado Qassam-1 tenía un alcance de 4.8 kilómetros, con una ojiva de 11 libras, mientras que Qassam-2 y 3 alcanzaban 11 y 16 kilómetros, con ojivas de 22 y 44 libras, respectivamente. Hamás también desplegó cohetes de mayor alcance como el M73, que viajaba hasta 79 kilómetros pero solo emitía humo, y los más potentes S-55, J-90 y J-80, capaces de alcanzar Tel Aviv a 79 kilómetros. El misil R-160, con un alcance de 160 kilómetros, impactó en territorio israelí, incluyendo Haifa. En minutos, los asentamientos israelíes cerca de Gaza quedaron envueltos en humo. Las personas se refugiaron en edificios mientras las sirenas de ataque aéreo sonaban y reinaba el caos. En ese momento,
Nadie sabía que los devastadores cohetes serían una distracción de lo que vendría después. 6:30 de la mañana. Observadores de las Fuerzas de Defensa de Israel en Kisufim identificaron a terroristas de Hamás intentando asaltar la base. Se activaron sistemas de disparo remoto para someter a la horda entrante, pero se quedaron sin munición rápidamente. Mientras esto ocurría, Hamás coordinaba un asalto total con sus militantes asaltando vallas en otros 60 sitios. Otros combatientes ingresaban a Israel en parapentes, mientras muchos más intentaban entrar por mar, aplicando el entrenamiento exhibido en los videos del cuarto ejercicio pilar. 6:32 am. Inbal Rabin Lieberman fue uno de los primeros coordinadores de seguridad israelíes en reconocer lo que Hamás estaba intentando. Como coordinadora de seguridad del kibutz Niram, Rabin Lieberman ordenó la apertura del arsenal local y equipó a su escuadrón de seguridad con las armas que necesitarían para contraatacar a Hamás. Fue de las pocas que lo hizo en los primeros minutos. Decidió cuando escuchó ruidos extraños cerca del kibutz, una palabra hebrea para un asentamiento comunal como una granja. Ella dio la alarma, abrió el arsenal y preparó a 12 miembros de una fuerza de respuesta rápida, que incluía a su tío, para enfrentar la amenaza entrante. Con su fuerza lista corrió hacia las casas. Mientras advertía, también preparó a los ocupantes para emboscar a los combatientes de Hamás que llegaban. Los militantes de Hamás intentaron asaltar el kibutz durante 3 horas. Niram resistió el ataque de Hamás sin pérdidas civiles. 25 combatientes invasores fueron abatidos. Rabin Lieberman y los defensores del kibutz, junto con los demás residentes, serían evacuados después a un hotel en Tel Aviv. Defendió con éxito su territorio, aun cuando otros caían a su alrededor. Un cohete de Hamás cae en la región de Kfar Aviv, en el centro de Israel, a las 6:35 am, mostrando el avance en el desarrollo de sus cohetes desde que eran objeto de burlas. Este fue el primer cohete que cobró una vida. Una residente mayor llamada Hannah Ben Atzi se convirtió en la primera víctima de lo que luego crecería a más de 1000. 6:36 de la mañana. Cada vez más kibutzim cerca de la franja de Gaza reportan intentos de infiltración de Hamás. Kisufim fue uno de los primeros objetivos, con terroristas invadiendo para enfrentarse a su escuadrón de seguridad. Lamentablemente, esas fuerzas no fueron alertadas a tiempo para repeler a los invasores. Hamás mató a 17 personas en el kibutz, incluyendo a todos los miembros de su escuadrón de seguridad, y secuestró a Shlomo Mansur. Mansur, de 85 años, se creía que seguía cautivo en Gaza, a la espera de rescate o liberación. Kisufim quedó reducido a un páramo. El ataque con cohetes de Hamás destruyó gran parte del asentamiento antes de que los invasores atacaran. El kibutz todavía muestra las cicatrices del ataque y no ha sido rehabitado, posiblemente por su cercanía a la frontera con Gaza. 6:43 am. La primera de varias oleadas de fuerzas de Hamás llegó a la playa de Siquim. Un grupo reducido de terroristas navegó a la playa en una embarcación pequeña, evadiendo a la marina israelí. Muchos más seguirían pronto. Más balsas arribaron pronto, con terroristas adicionales que dispararon contra el personal de las fuerzas de defensa de Israel cercano. La playa de Siquim pasaría a ser una de las pocas victorias que las fuerzas de defensa de Israel podrían reclamar durante los ataques de Hamás. Tras ser alertado de los combatientes de Hamás, el coronel Itam Patz, líder de la base naval de Ashdod, ordenó a sus fuerzas defender la frontera y posiciones marítimas claves cerca de la franja de Gaza. El escuadrón de patrulla 916 hundió 3 barcos de Hamás que se aproximaban. Marineros de la unidad Snapir, encargados de la seguridad de la playa Siquim, fueron desplegados después para neutralizar sobrevivientes usando disparos y cargas de profundidad. Aún así, los 300 a 500 defensores de Siquim fueron sorprendidos desprevenidos cuando más combatientes de Hamás desembarcaron. El personal de seguridad de Israel montó una feroz defensa con la limitada munición que tenían disponible. Algunos incluso luchaban en pijama. Los pacientes fueron evacuados del hospital Barzilai. Los combates avanzaron desde la playa hasta el kibutz Siquim y su trío cercano de bases militares. Hamás mató a 19 civiles durante los combates iniciales, y las batallas continuaron ferozmente por 5 días más, hasta que las fuerzas de defensa de Israel finalmente lograron despejar el área de los terroristas invasores. Al mismo tiempo, se escucharon disparos en el kibutz Nirim durante una invasión de combatientes. 6:45 am, Holit, el siguiente kibutz elegido como objetivo. Hamás tiene más éxito aquí comparado con otras colonias. Aproximadamente 40 terroristas asaltaron Holit, violando las vallas al este y oeste. En cuestión de minutos, la primera casa fue invadida.
La redada sorprendió a muchos residentes mientras dormían o desayunaban, con militantes de Hamás yendo de casa en casa disparando a las persianas de metal de los cuartos seguros. El tiroteo tenía un propósito: revelar si había alguien dentro. Cuando las habitaciones seguras estaban ocupadas, los militantes usaban granadas y disparos para entrar y matar a los ocupantes. Hamás lanzó más granadas a las casas, disparando indiscriminadamente a los ciudadanos que intentaban escapar. Los terroristas también destruyeron vehículos para impedir la huida. Tras la redada, fallecieron 3 trabajadores extranjeros y 12 residentes, incluyendo un miembro del equipo de seguridad del kibutz. Uno de esos residentes era un sobreviviente del Holocausto. Hamás también tomó 7 rehenes durante la redada. 3 fueron liberados el mismo día de su captura, y otros 2 mediante un intercambio de rehenes. Sin embargo, se cree que aún hay 2 rehenes cautivos. La unidad Shaldak de las Fuerzas de Defensa de Israel y la Brigada Parán tardarían unas 18 horas en despejar a los militantes de Jalit. Para entonces, el daño ya estaba hecho. A las 6:49 am, en 20 minutos, Hamás agotó sus reservas de cohetes en la Operación Inundación Al-Aqsa. Mohamed Daif, de las Brigadas Qassam, también anunció oficialmente la operación, siendo esta ala militante de Hamás, una de las varias que se atribuyó la responsabilidad del ataque. En un comunicado oficial, Daif anunció el inicio de la Operación Inundación Al-Aqsa y el primer ataque. Luego proclamó que el ataque superó los 5.000 misiles y proyectiles dirigidos a las instalaciones enemigas, aeropuertos y fortificaciones. El comunicado completo también proporcionó la justificación para el ataque. Daif acusó a las fuerzas israelíes de aumentar las incursiones en la mezquita Al-Aqsa, alegando que ancianos, jóvenes y niños fueron agredidos. Aseguró que las fuerzas de defensa de Israel y los israelíes atacaron y saquearon viviendas en toda Jerusalén. Daif también citó las incursiones en la ribera occidental y Gaza como justificación para las acciones de Hamás. Hemos decidido poner fin a todo esto con la ayuda de Dios, para que el enemigo pueda entender que ya no pueden sembrar el caos sin ser responsabilizados, proclamó antes de anunciar oficialmente la operación de Hamás. A todos los efectos, la declaración fue una clara declaración de guerra contra Israel. Daif llamó a tomar las armas y prepararse para el combate a quienes pudieran hacerlo. 7 de la mañana. Las sirenas sonaron durante Supernova Sukkot en Raim, haciendo que cientos de asistentes al festival musical huyeran despavoridos. Para muchos, la advertencia fue tardía. Mientras sonaban las sirenas, militantes de Hamás en camiones y motocicletas rodearon a cientos de asistentes al festival, dispararon contra la multitud y lanzaron granadas. Muchos de los que se refugiaron en búnkeres y arbustos cercanos también fueron encontrados y asesinados a tiros. Sería la masacre más grande ocurrida el 7 de octubre. Hamás mató a 364 personas, en su mayoría civiles, y tomó alrededor de 40 rehenes del festival de música. A las 7:40 am los combatientes de Hamás lograron infiltrarse más en Israel. Las fuerzas de seguridad fueron tomadas por sorpresa en numerosos lugares. Los ataques con cohetes que obligaron a muchos a buscar refugio habían concluido, pero su objetivo era evidente. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que los cohetes, aunque dañinos, solo eran una cobertura para las oleadas de combatientes palestinos que cruzaban a Israel. Surgieron imágenes de los diversos métodos utilizados por Hamás para infiltrarse en Israel. Un video de la playa de Sikkim mostró la lancha motora que transportaba a los 5 militantes de Hamás que iniciaron el asalto en esa playa. Un video mostró a un luchador de Hamás volando hacia Israel con un paracaídas motorizado. No obstante, la táctica más utilizada fue simplemente atacar las barreras de seguridad entre Gaza e Israel. Meses o años de planificación permitieron a Hamás identificar puntos débiles en las barreras, y los militantes usaron la cobertura de cohetes para atravesarlas. Las fotos revelaron que Hamás usó excavadoras para derribar partes de las vallas metálicas. Había imágenes de 6 motocicletas transportando militantes por un gran agujero en una barrera metálica. Comunidades completas fueron invadidas. Hamás ya había matado a cientos y estaba luchando contra las fuerzas de seguridad. La infiltración fue un éxito. Israel fue sorprendido. Pero Hamás no esperaría mucho antes de una respuesta militarista de Israel. 9:45 am. Mientras los combates en el terreno continuaban y Hamás penetraba más en Israel, las fuerzas de defensa de Israel movilizaron su fuerza aérea. Emitió una declaración oficial. Decenas de aviones de combate de las fuerzas de defensa de Israel están actualmente enfrentándose a varios objetivos de Hamás en la franja de Gaza. Mientras militantes de Hamás se enfrentaban con personas en el terreno, cientos de ciudadanos en el este de Gaza huían de sus hogares para evitar las bombas israelíes. Después,
surgieron fotos que evidenciaban los efectos de los bombardeos. Grandes columnas de humo se alzaban sobre Gaza, revelando que varios edificios de la ciudad fueron destruidos. Se mostró a los ciudadanos intentando evacuar a pie, llevando bolsas y en algunos casos niños. La imagen fue un fuerte recordatorio de que muchos en Gaza estaban tan desinformados sobre las intenciones de Hamás como Israel. Solo gente normal tratando de sobrevivir a una situación fuera de su control. A las 10 de la mañana, Hamás siguió atacando bases militares y asentamientos locales. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que militantes ingresaron en al menos 3 bases militares israelíes cerca de la frontera con Gaza. Se mencionó la base de Sikkim, indicando que los intentos de infiltración acuática de Hamás tuvieron cierto éxito. Los militantes también se encontraban dentro de la sede de la división de Gaza en Raim y habían tomado el cruce fronterizo de Bayit Hanun. Hamás hizo otro llamado a tomar las armas. Salah al-Aruri, subdirector, emitió una declaración a los combatientes en Cisjordania. Proclamó que todos debemos luchar esta batalla, especialmente los combatientes de la resistencia en Cisjordania. La declaración contrastaba con fotos posteriores que mostraban a cientos de residentes de Gaza y Cisjordania intentando evacuar. No obstante, Hamás lograba algunos avances. Aparecieron más videos. Uno parecía mostrar a combatientes de Hamás corriendo hacia una torre de vigilancia en una instalación militar israelí, mientras los edificios cercanos ardían. Algunos militantes ya estaban de regreso en Gaza celebrando su éxito. Vehículos israelíes fueron capturados y exhibidos por las calles. También surgieron detalles desde Sderot. La región fue atacada con cohetes por Hamás en la mañana, y como en muchos kibutzim y municipios, los ataques fueron seguidos por una invasión de fuerzas terrestres. Militantes de Hamás entraron al kibutz y se enfrentaron a tiros con la policía y civiles locales. Los militantes triunfaron, tomando la guarnición de la policía local y matando a 30 personas en el proceso. También surgió la noticia de otra terrible masacre llevada a cabo por Hamás. En la mañana del 7 de octubre, un minibús de turismo comenzó un viaje desde Negev hasta el Mar Muerto. En el camino, se detuvo en Ofakim y Netivot para recoger pasajeros antes de viajar a Sderot. Nunca abandonaría el municipio. El autobús turístico pinchó una llanta al entrar a Sderot. Una sirena sonó mientras los operadores intentaban arreglar la llanta. Los pasajeros del autobús, muchos de ellos ancianos y sobrevivientes del Holocausto, intentaron entrar a un refugio. Las puertas no se abrían. Pronto, 2 camionetas con militantes de Hamás llegaron a la entrada de Sderot. Identificaron el autobús turístico y a sus pasajeros como israelíes y abrieron fuego a quemarropa, matando a todo el grupo. Se rumorea que los terroristas dispararon nuevamente después de matar a sus objetivos para asegurar su muerte. En medio del caos, el conductor del autobús y una mujer lograron huir. Ocultos tras una barrera de seguridad, los militantes de Hamás los descubrieron y les dispararon de inmediato. La mujer murió, aunque el conductor del autobús sobrevivió fingiendo estar muerto hasta que llegó la ayuda. La masacre cobró la vida de 15 ancianos israelíes. También mostró que las afirmaciones de Daif de atacar bases militares israelíes eran falsas. Sí, Hamás estaba atacando bases militares, pero también estaba matando indiscriminadamente, apuntando a ciudadanos regulares tan fácilmente como estaba luchando contra las fuerzas de defensa de Israel y otras fuerzas de seguridad. También se confirmaron redadas similares en Be'eri y Ofakim, este último a 20 millas al este de Gaza. Las muertes y los secuestros continuaron. Para entonces, muchos israelíes del sur del país comenzaron a fortificar sus hogares con la esperanza de que sirvieran como refugios improvisados y antiaéreos. Las fuerzas de defensa de Israel transmitían mensajes por radio a los ciudadanos, asegurándoles que los alcanzarían, mientras se agrupaban y esperaban no ser encontrados por los combatientes de Hamás. 1:30 p.m. Por la tarde, Jacob Shabtai, jefe de policía de Israel, confirmó que las fuerzas de seguridad y soldados de las fuerzas de defensa de Israel se enfrentaban a pistoleros de Hamás en 21 ubicaciones diferentes. El elemento sorpresa del ataque había terminado, pero los combates continuaron con el ejército confirmando en un momento dado, a la 1:30, que estaba activamente involucrado en la liberación de las comunidades que Hamás había invadido. Comenzaron a surgir noticias sobre el número de muertos. Medios israelíes reportaron que al menos 100 personas, entre oficiales de seguridad y civiles, murieron en incursiones de Hamás. Además, 800 resultaron heridos y muchos fueron tomados como rehenes. Hamás respaldaría estas afirmaciones al circular fotos y videos en redes sociales, supuestamente mostrando muertos de ambos bandos del combate. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que Hamás iba de casa en casa, disparando a civiles, confirmando que el ataque no solo se centró en objetivos militares. Con el paso de las horas,
se reportaron más muertes, heridos y rehenes. Los primeros 100 muertos aumentaron, llegando finalmente a la marca de 1.200 mencionada al inicio del video. 5 de la tarde. Al caer la tarde, Hamás había atacado 22 ubicaciones fuera de la franja de Gaza, penetrando hasta 20 millas en territorio israelí por tierra. Sus cohetes habían viajado mucho más lejos. Public Broadcasting Service informa que el número de muertos ascendió a 200 a las 5 en punto, con 1.100 personas heridas. Los ataques aéreos israelíes en Gaza también causaban daños. Casi 200 personas, no todas militantes, yacían muertas en Gaza, con 1.610 supuestamente heridas según el Ministerio de Salud palestino. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció por televisión una declaración de guerra contra Hamás. En un discurso a la nación, afirmó que Israel estaba en guerra. No una operación, no una ronda, sino una guerra, enfatizó. Afirmó que el enemigo pagaría un precio sin precedentes por sus acciones. Es destacable que Netanyahu no mencionó explícitamente a Hamás en su declaración. Su declaración fue hecha contra toda Palestina, en lugar de las sectas militantes que ocupaban el país. Concluyó advirtiendo que Israel respondería con un fuego de una magnitud que el enemigo no ha conocido. Como es sabido, Netanyahu planeaba cumplir esa amenaza. 7 p.m. Los combates continuaron con furia. Las fuerzas de defensa de Israel estaban movilizadas y entrando en varias de las 22 colonias que Hamás intentó invadir. Los combates continuaban, con las fuerzas de defensa de Israel, afirmando que se enfrentaban a cientos de infiltrados palestinos en el sur de Israel. Las fuerzas de defensa de Israel empujaban lentamente a los militantes hacia atrás, matando a muchos mientras forzaban a otros a retroceder hacia la frontera con Gaza. Simultáneamente, Israel prosiguió sus ataques aéreos en Gaza, y Hamás lanzó más cohetes hacia el sur israelí. Había comenzado una guerra. Las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a movilizarse días después del ataque de Hamás, pero el proceso fue lento, con el ejército de Israel tardando 3 días en llegar a la frontera con Gaza. En ciertos sitios, las fuerzas de defensa de Israel combatieron a los militantes de Hamás por días tras alcanzar esa frontera, antes de lograr expulsarlos. También hubo ataques limitados con cohetes de Hamás, aunque no eran una distracción para más incursiones. Hezbollah también atacó a Israel el 8 de octubre, aparentemente en solidaridad con Hamás, a pesar de sus diferencias ideológicas. Hamás logró su meta. Más de 1.000 israelíes habían muerto. Miles resultaron heridos y varios cientos fueron tomados como rehenes. ¿Por qué las fuerzas de defensa de Israel tardaron tanto en responder? Podría deberse al tipo de ataque de Hamás. Israel supuestamente tenía varios planes para una movilización contra Gaza. Normalmente, los generales de las fuerzas de defensa de Israel elegirían uno de esos planes para ejecutar, con las unidades recibiendo órdenes y movilizándose a la frontera en horas. El problema para Israel era que sus planes posiblemente fueron comprometidos. Las fuerzas de defensa de Israel temían que los espías de Hamás hubieran obtenido sus planes de batalla debido a una gran infiltración. Los planes tuvieron que considerarse comprometidos, forzando a las fuerzas de defensa de Israel a crear una nueva estrategia antes de movilizarse por completo. Es crucial recordar que varias bases de operaciones avanzadas israelíes cerca de Gaza fueron atacadas o superadas. Hamás planeó meticulosamente sus ataques. Los primeros en responder, tanto militares como civiles, fueron asesinados, lo que ralentizó la respuesta de las fuerzas de defensa de Israel. No obstante, para el 10 de octubre, las fuerzas de defensa de Israel estaban totalmente movilizadas y preparadas para ingresar a Gaza. Desde la creación de este video, la guerra entre Israel y Hamás ha continuado durante un año, extendiéndose a varios otros países. En ese tiempo, Israel ha realizado más de 17.000 ataques en más de 5 países desde que declaró su guerra contra Hamás. Palestina es la más obvia, aunque los ataques israelíes también han apuntado a líderes militantes islámicos en Líbano, Siria, Irán y Yemen. Desde el comienzo de agosto de 2024, más de 40.000 personas han sido asesinadas por ataques israelíes en Palestina, con otras 590 en Líbano y 260 muertas en Siria. Yemen e Irán se han visto levemente impactados. Los ataques en esos países han sido selectivos, resultando en 7 muertes, principalmente líderes y militantes. La guerra de Israel con Hamás no muestra signos de terminar pronto, a pesar de la creciente presión internacional para un alto al fuego. Quizás ese fue el objetivo de Hamás desde el principio. Sabía que no podía derrotar a las fuerzas de defensa de Israel directamente, pero un ataque terrorista preciso seguido de su respuesta uniendo a militantes de todo Medio Oriente. Esto daría a Hamás una oportunidad, aun cuando Israel devasta Palestina.
El ataque terrorista del 7 de octubre bien podría pasar a la historia como el punto de no retorno para las relaciones entre Israel y Palestina. ¿Pero qué piensas? ¿Está justificada Israel en su respuesta a los ataques? ¿Alguna vez habrá un cese al fuego? ¿Cuánto tiempo crees que durará la guerra? Deja tus comentarios abajo y gracias por ver.